Bien, hermanos, ahora pasa nuestro hermano pastor con la exhortación de la palabra de Dios. Y vamos a ponernos sobre sus pies para así reverenciar este momento. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, que el Señor les bendiga. Vamos a orar inmediatamente para ponernos a tono con Dios. Oremos. Señor, gracias en esta hermosa mañana en la cual nos concedes estar en tu casa de oración, oh Padre, tu santo templo. Ayúdanos como iglesia, Señor, confesar nuestros pecados, confesar nuestras maldades, Señor. Y de paso nos volvemos a usted de tantos pesares, tantas iniquidades, pecados, Señor, que hasta ahora nos han envuelto. Y clamamos a la sangre de Cristo que nos limpies, nos purifique, Señor, que nos haga aptos delante de tu presencia, para que este sacrificio espiritual llegue un olor fragante a usted, oh Señor. Si hay, oh Señor, un amigo, un alma, un hermano que ha puesto aún su corazón de estar aquí, que usted le guarde, le proteja. A los amigos que están a la distancia, permíteles que puedan conocer, creer a ti, a tu palabra, Señor, el único Dios verdadero, el único Dios que puede salvar al pecador que se arrepiente, oh Padre. Guárdanos, bendíganos y háblenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse de paso, ¿no? Hemos estado estudiando este libro de Ruth. No sé si le ha sido ya de bendición. Trata de 4 capítulos, pero vemos 4 capítulos de muchas verdades, enseñanzas que pudiéramos aplicarla a nuestra generación, a nuestros tiempos. Estuvimos en una lectura en el capítulo 1, verso 14, hasta terminar el capítulo. Ruth, capítulo 1, verso 14, hasta terminar el capítulo. Y vimos al inicio del capítulo cómo Dios, en el pensamiento de una mujer, había dicho que el Todopoderoso la había afligido. Ahí lo dice en el verso, los versos que estamos estudiando o vamos a estudiar. Dice: el Todopoderoso me ha afligido. Aún seguía Noemí con este pensamiento y Dios trabajando con ella. Porque una cosa es lo que usted piensa de lo que Dios puede estar haciendo con usted y no reconocer que Dios lo que quiere es para usted, ¿qué? Bienes, salud, bendición. Pero nosotros tenemos diversas maneras y formas de aprender de parte de Dios. Y como Dios conoce eso, esa misma manera, conforme a su voluntad, Él trata. Tal vez sabía Dios que Noemí era una mujer tan pensante que cuando cometía una falta con Dios, ella como que le daba mucha mente a eso. Y eso le estaba trabajando a ella. Si usted estuvo en la lectura, pudimos ver que el verso 14 comienza diciendo: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. No sé cómo le gustaría que le diga el tema o siga con un poco de introducción, pero lo haré todo igual. Hermanos, dice otra vez alzaron su voz. Si es otra vez, quiere decir que es una segunda vez, ¿no? O una vez más está pasando algo. Si usted nota los versos 8 y los versos 9, parece ser que a la salida de Moab, de parte de Noemí, estas le acompañan. Igual cuando usted está visitando a un amigo, amiga, familiar, quien sea, se usa, no sé si eso ha perdido sentido, que te acompañan hasta la puerta o hasta un poco más adelante, hasta que coges el carro, el taxi, el bus o el motor. Y ya salen con ellas a despedirse. Aparentemente, por lo que vemos en el verso, una tenía la intención de no solo despedirla hasta X lugar, sino que otra tenía la intención de seguir con ella. Usted me dice, ¿cómo usted se imagina eso, hermano? Por lo que me imagino y veo en el verso 8 y verso 9, leámoslo a ver. Del capítulo 1, verso 8 y verso 9 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí 2. En el verso que vamos a estudiar, verso 14, vemos que
Orfa es quien besa a Noemí despidiéndola, pero Ruth no hace eso en esa versión. Pero cojamos el verso 7 por si no le llegó bien lo que estamos diciendo, queremos demostrar. Dice el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a ¿qué? Dice ahí, para volverse a la tierra de Judá. Si salieron con la intención de irse ¿hacia dónde? No dice que es una sola que está saliendo, no dice y Noemí salió hacia la tierra de Judá, no. Dice y salieron. Salió pues del lugar donde habían estado y con ellas dos nueras. Hermanos, esto tiene hasta una implicación y una enseñanza, aunque no está basada, lo que voy a decir más adelante, lo que acontece con Orfa al quedarse versus lo que acontece con Ruth al irse. Vamos a ver en su momento, para ahora les doy el tema. Quiero hablarles bajo el tema, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Le gusta ese tema? ¿Le gusta que su pueblo, en este caso el pueblo de Ruth, ella decidió que fuese quién? El pueblo de Israel y el Dios. ¿Quién iba a ser el Dios de Israel también? ¿Para quién? Para Ruth. ¿De qué nacionalidad eran ellas? Moabitas, de Moab. ¿Era Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de los moabitas? No. El Dios a quienes les representaba a estos moabitas era un tal Quemos. Ese Dios casi no exigía nada. Exigía que a sus pequeñines, a sus hijos más pequeños, lo pasaran por el fuego como sacrificio y ofrenda a él. Casi nada, ¿no? La Escritura presenta ciertos reyes que hicieron esos sacrificios. Pasaron sus hijos por el fuego. Pero Dios pedía ese sacrificio, esa adoración. Mire que mientras pasan 10 años, Ruth no piensa en volverse al Dios de esa mujer, ni mucho menos le pasa por la mente ir un día ni a visitar a Israel, a Judá. Es cuando Noemí decide salir, acercarse a Dios, es que Ruth decide ¿qué? Seguir a Noemí, pero acercarse al Dios de Noemí. Mire cuántas cosas podemos nosotros aprender y que pueden aprender de nosotros. Usted pudiera decirme, sí, pero tal vez Noemí le llegó a predicar. Bueno, el texto no me lo dice. No me dice tampoco que Noemí le dio mal testimonio. Al contrario, ellas anhelaban siempre estar con ella. Y si anhelaban estar con ella, anhelaban estar con ¿quién? Con una creyente. Podemos deducir eso. Pero vamos al verso 14. No quiero enredarles, quiero ir bien suelto, ¿no? El verso 14, en este acontecimiento vemos, Orfa se queda en Moab. ¿Y Ruth qué hace? Continúa con Noemí. ¿Fue sabia decisión de Ruth hacer esto? ¿Tenía familiares Ruth allí en Moab? No, ella dice, tu pueblo será mi pueblo. Los que son tuyos, el pueblo tuyo, a ese yo me acogeré. Y al Dios a quien tú sirves, no temas, yo no voy a orar al Dios Quemos, yo adoraré y oraré a tu Dios. Muy bien, ¿no? Si quieren seguirnos, si quieren compartir con nosotros, los amigos, deben compartir con el Dios que nosotros compartimos. No quedarnos en casa adorando a otros dioses e ídolos. Es un momento, entiendo yo, de tristeza, ya que el texto, verso 14, nos habla. Ellas alzaron su voz. Alzar la voz es hablar al paso. O cuando nos dicen, baja la voz, está acostado alguien. Ya es hora de hablar más bajo. Si está alta la voz y te dicen que la bajes, ¿es por qué? Porque está alta, está fuera de tono. Aquí representa un lloro. Se amaba muchísimo. ¿Por qué cuando yo despido a alguien tengo que hasta llorar? ¿Qué cree? Usted podría decirme, era típico de las costumbres judías, las tradiciones judías, que en esas despedidas incluyesen lloro. Hermanos, habla de una fuerte amistad, amor sincero hacia otra persona. Podemos ver que tanto Orfa como Ruth se conmovieron profundamente, ya que ambas amaban ¿a quién? A Noemí.
Está como mirando el mensaje, ¿no? Ambas estaban ansiosas por el futuro, pero había que tomar una decisión rápida y correcta. Y Orfa optó ¿por qué? Por quedarse en Moab. Y Ruth, ¿por qué optó? Por quedarse con Noemí. Me están leyendo el mensaje, voy a tener que cerrarlo un poco, ¿no? La parte B, vemos aquí en el verso 14 que Orfa besó a su suegra Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Cabe destacar, llega un momento en nuestro seguir a Dios donde todo se reduce a actuar. Ruth y Orfa sintieron los mismos sentimientos, pero Ruth lo hizo de manera diferente a Orfa. Una nota nos dice rápidamente, algunos están contentos con sentir sentimientos cristianos, con sentir amor por Dios, con sentir amor por su palabra, con sentir amor por su pueblo. Pero ¿qué harás tú? ¿O qué haríamos nosotros? Estamos contentos de que Dios no solo sintiera su amor por nosotros, en cambio San Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? Unigénito para que todo aquel en él cree, más tenga. Entonces, ¿qué tuvo Dios allí en ese verso? Solamente amor por nosotros. No acabamos de leerlo, de memorizarlo, de recitarlo, que mandó a su Hijo unigénito. No solamente fue el amor de Dios quien movió quizás ver un pueblo como el nuestro o un mundo tan perdido, sino que su propio Hijo se dignó ¿en qué? En morir en la cruz. Dios se dio eso. ¿No fue la voluntad del Padre que vino a ser Cristo a la tierra? Antes de salvarnos, el Señor siempre hizo la voluntad del Padre, o vino a hacer la voluntad del Padre. ¿No lo dijo en el Getsemaní cuando 3 veces oró al Señor? ¿Era mucho orar 3 veces? No se haga mi voluntad, sino, Padre, esa copa amarga que le iba a pasar, que no sea yo, sino tú. Y Dios le contestó la oración. La voluntad de Dios se hizo. ¿Qué fue lo que hizo, repito, Orfa con su suegra? Solamente la despidió rápido y se fue. Se entiende que hubo un abrazo, besos entre ellas. Hay costumbres allí de aquel momento. Después de ahí, la Biblia habla como muy poco de Orfa. ¿No ha notado usted, no sé si lo ha notado, se dará cuenta ahora, que hay personajes muy mencionados en la Biblia, pero solo se habla en un evento y desaparecen? Ejemplo, el asunto que aparece en 1 Samuel, capítulo 17, un tal Goliat. ¿Ha visto usted la genealogía de Goliat? ¿De dónde procede sus padres? Pero sabemos la genealogía de David, hijo de Isaí, y sus hermanos. Y se menciona poco, por así decirlo, la madre de David. Está ahí en la Biblia, ¿eh? Usted lee y se va a dar cuenta de dónde está ella. Pero sigamos aquí, no vamos a seguir dándole tantas bendiciones, hay que buscar, ¿no? Hago la conjetura, porque en ciertas tradiciones judías se piensa de dónde sale la genealogía o la familia de Goliat. ¿Entiende? Pero no estoy diciendo de la palabra de Dios. Recuerde que hay libros judíos, de hecho, uno llama Usos y Costumbres Judías, que habla de muchas cosas que acontecen allí o acontecieron. Y probablemente encontremos informaciones que no están en la Biblia, en esos libros. ¿Toma la idea? Ok, para que no les vaya diciendo por ahí, el hermano Porte dijo que en la Biblia dice tal cosa. No, yo no he dicho eso. Dios nos libre de hablar lo que no es. Pero seguimos aquí, a ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, aquí entramos de una vez en eso. Dice, pero los hombres siempre han inventado tradiciones para compensar lo que no saben. Mire cómo iniciamos, libros, etc. Las tradiciones judías dicen que esta petición de Noemí llegó a 4 millas de Moab y que Orfa derramó solo 4 lágrimas por la idea de separarse de su suegra Noemí. Son pocas 4 lágrimas. Contándolas son pocas, ¿no? Seguimos. Disculpen, vamos a ver. Pero los rabinos continúan diciendo que en recompensa por las 4 millas que recogió Noemí, Orfa sí se casó más adelante.
Orfa sí tuvo hijos, y se cree que Goliat y sus 3 hermanos fueron hijos de Orfa. Es mucho, ¿no? A través de los siguientes capítulos vamos a ir viendo de qué genealogía sale David. Y ya usted va tomando la idea. Pero pasamos a los versos 15 hasta el verso 18. Vemos aquí la elocuente declaración de fe de Ruth. Leemos los versos 15 hasta el verso 18. Leemos. Dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Bellas palabras, ¿no? Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras Dios. Que era lo único, bueno, verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué dijo? No más. No dijo más. ¿Estaba resuelta Ruth a salir con su nuera prácticamente? Parece que sí. Había renunciado a sus dioses. Usted sabe que los del mundo no es tan cómodo ellos deshacerse de sus dioses, de sus costumbres. No sé decir malas o buenas costumbres, usted elige sus creencias, etc. Pero Noemí aquí prácticamente influenció de una manera especial en estas personas, o pudiéramos decir cómo Dios entró y obró en su corazón. La expresión de Ruth hacia Noemí al decir, tu Dios era mi Dios, está confesando ya. Está habiendo una conversión de dioses falsos a dioses o al Dios verdadero. Desde ahí ella se entiende que está aceptando ¿a quién? Al Señor. Porque ella cuando saliese y cuando se ubicase en Judá, no haría lo que ella quisiera en cuanto mínimo adorar a los dioses que ella quisiera, ya que había hecho que un pacto entre Dios y entre las que estaban ahí. Dice aquí, claramente Noemí hizo todo lo que pudo para disuadir a Ruth de regresar con ella a Israel. Hizo todo lo que pudo para que no regresara, ¿no? La disuadió, la quiso persuadir a que se quedase, pero eso no valió. Eso hizo que ella, ¿qué? Se aferrara más. La idea no era que Noemí quisiera que Ruth fuera con ella, pero tampoco quería una amiga que desapareciera en los tiempos difíciles. Eran tiempos buenos los que estaban viviendo. Tiempo de hambre, escasez. Pero cuando llegan a Judá, ¿en qué tiempo llegan ellas? En el tiempo de la cebada, ¿no? ¿Verdad? Que se recogen, hay trabajo en el campo. Quiere decir que ya Dios les estaba esperando. Belén, habíamos dicho que significa casa de pan, ¿no? El pan siempre estuvo ahí. Ellas no estuvieron para con su Dios, pero Dios siempre estuvo ahí con ellas. Son cosas diferentes. En el verso 16 dice una expresión muy especial, ¿no? Vamos a ver si hay algo más anterior a esto. Pero no, lo ubicamos una vez. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué era lo que ella le pedía? Que no le rogara, no insistiera más en que se quedara, sino mejor instame a que voy a seguir contigo. Esto, dice aquí, era un compromiso noble, incluso sobresaliente, de amiga a amiga. Pero el compromiso de Ruth con Noemí fue más allá. ¿Qué incluía ese compromiso? Aparte de que el pueblo de Noemí iba a ser el pueblo de Ruth. Entonces dice ella, tu Dios será mi Dios. Claro, en el pueblo donde fuera Noemí de una u otra forma allá acceder, iba a hacerlo, pero no necesariamente su Dios. Era una elección personal e individual de Ruth de que confesara a Dios y aceptara a Dios personalmente. No porque ella andara con Noemí, Dios iba a ser el Dios de ella. Y quizás era Dios, pero ella tenía que elegirlo como su Dios. Son cosas diferentes, ¿no? Esto era más
que en cambio de dirección. Aquí Ruth estaba dispuesta a abandonar los dioses que moabitas, ¿no? Con los que creció, y decide aceptar al Dios de ¿dónde? De Israel. En otras palabras, ella estaba decidiendo seguir al Señor. Esta mujer gentil, alguna vez alejada de Dios, se había acercado ¿a quién? A Dios. Mire que Dios en su plan, pudiéramos decir soberano, permite que una se aleje de él, que es quien, Noemí. Luego hace que ella se acerque a él y no solo venga a ella, sino que otra persona se acerque a él. Los planes misteriosos, los propósitos de Dios, hermanos, no lo conocemos, no lo comprendemos, pero son perfectos. La expresión, tu Dios será mi Dios. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, esto nos muestra que la relación de Noemí con Dios tuvo un impacto de alguna manera, ¿con quién? Con Ruth. Pero era Ruth sola que estaba allí, fue una sola que se casó con uno de sus hijos. No, eran 2 hijos y 2 se casaron. Orfa no miró al Dios de ellos, sino quiso quedarse ¿con quién? Con su Dios y con su gente. Y ya vimos lo que nos dicen algunas tradiciones judías. Tremendo eso, ¿no? Esto llama la atención porque Noemí no tenía una vida fácil. Tenía una vida fácil en Moab, ella. No, estaba difícil, ¿no? La situación. ¿Para cómo había qué? Enviudado. Y se le habían muerto sus hijos. Estaba totalmente viuda de esposo e hijos. Había perdido, repito, a sus 2 hijos y creía que había causado cada calamidad. ¿Por qué? Por su desobediencia. Sin embargo, ella todavía honraba y amaba al Señor, aunque decía, el Todopoderoso me ha afligido, en grande amargura me ha llevado el Todopoderoso. Es lo que vimos ahí en la lectura, ¿no? Pero el Todopoderoso lo que estaba buscando, de todas formas, ganar un alma y bendecirla a ella, y lo logró. ¿Y cuántos más vinieran al Señor, no? La gente debería poder mirar nuestra vida tal como Ruth miró la de Noemí y decir, ¿qué fue lo que dijo Ruth? Si lo decimos entero, todo dice, no me pidas que te deje, porque a donde quiera que usted vaya, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Si queremos, si tenemos amigos, debemos de nosotros influir en ellos y no nosotros convertirnos al Dios de ellos. Tenemos que, si ellos no quieren ni son tan amigos nuestros, venir a través de la invitación a la iglesia. Aceptar momentos de hablarle de Dios formalmente con Biblia, etcétera, evangelizarlo. Si son nuestros amigos, van a querer las cosas buenas de nosotros. Si son nuestros amigos, si no, usted se va a dar cuenta qué era lo que eran en realidad. Es lo que me enseña el texto y repito, ¿no? La gente debería poder mirar nuestra vida tal como Ruth miró la de Noemí y decir, quiero que tu Dios sea mi Dios. Tu confianza en Dios y que te vuelvas a Él en tiempos difíciles a menudo será lo que atraiga a otros al Señor. ¿Sabía eso? Claro, usted está pasando por una difícil prueba, aflicción, enfermedad, Dios le sana, le restaura y lo manda otra vez nuevecito para la iglesia. ¿Qué va a hacer el vecino? Esa vecina es fiel creyente. Esa mujer estaba, como dicen de tantas formas, de tantas expresiones, y mira cómo Dios la levantó. Y con solo usted hablarle del Señor, eso puede crear fe en ellos, porque han visto cómo Dios ha obrado por medio de la fe que usted tiene en ¿quién? En el Señor. Todo encaja en el Señor. Solamente créale al Señor. 10 años de transigencia de Noemí en Moab nunca hicieron ¿qué? Que Ruth confesara su lealtad al Dios de Israel. Ya nunca hablaron de eso. Mira, cuando usted se vaya, me gustaría seguir a su Dios. Me gustaría estar en ese pueblo. No, eso nunca se conversó hasta el día que hubo llanto, lamento, lloro, gran pesar por la situación. Allí se hablaba más de hambre que de Dios, más que momentos difíciles que de Dios.
Tan pronto como Noemí se puso de pie y dijo, regresaré al Dios de Israel, pondré mi destino en sus manos. Ruth se puso ¿de qué? De pie también con ella. Alguien nos enseña. Si crees que persuadirás a tus amigos o parientes a Jesús con tu transigencia, estás equivocado. Tal vez seas sincero, pero te equivocas. Solo una posición audaz por Jesús realmente lo hará. ¿De qué forma? Si estamos en la casa con los amigos, un domingo, que nos quedemos hablando, desde las 9:30 hasta las 12. ¿De qué forma ellos, escuchando el Evangelio tranquilamente, pueden aceptar a Cristo? ¿De qué forma? Es diferente si tú lo traes aquí al templo y comienzan aquí a escuchar tranquilamente, porque aquí ellos no van a escucharse, usted y él, sino van a escuchar lo que dice la palabra de Dios, de quien esté exponiendo. Esa es la idea, que traigamos los más cerca al Señor, a nuestros amigos. Si realmente queremos que ellos sean salvos, Si quiere que se pierdan, eso ya es su problema, ¿no? Lo ama demasiado. Un párrafo en forma de exclamación dice, vamos a ver. Nos dice, ay, nunca ganarás un alma para el bien con una intransigencia con el mal. Es la decisión por Cristo y su verdad lo que tiene el mayor poder en la familia y también el mayor poder en el mundo. Hermanos, no podemos transigir con la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. O no intransigirla como usted quiera. Solo la palabra de Dios le llegará a los amigos, hermanos. Tú hablándoles o donde se está hablando de la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que por más que hablemos del Señor en nuestra casa, estando con un amigo, habrán temas que van a entrarse también. No es lo mismo cuando estén en la casa de Dios tranquilo, escuchando la palabra. En otras palabras, es importante invitar a nuestros amigos a la iglesia, que visiten el templo. Verso 17, sigue diciendo aquí Ruth, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, si Ruth iba a vivir muchos años, ¿dónde sería enterrada? Israel. Y si viviese poco, ¿dónde hubiese sido enterrada? En Israel. Ella está diciendo, hermanos, que ya su nacionalidad moabita, ya renunciaba a ello. Ya a sus dioses, ella renunciaba con ellos también. Y ya iba a ser, pudieran llamarla hasta una judía más. Incluso, aceptando la religión judía, ya compartía muchas cuestiones judías. Ella estaba dispuesta a pasar por todo. Con tal de que, hermanos, de seguir al Señor. Tal vez no sabía nada del Señor, pero dice aquí, en el verso, vamos a llegar ahí en su momento, solo voy a explicarlo brevemente. Pudiéramos pensar que en ese camino, que se cree que habían más de 1000 kilómetros de distancia, 1150 a 1500, normalmente como descendiendo, y después tenían que ascender. Había bastante tiempo para que con ellas dos, ¿quién me puede decir? Ya se había arrepentido, para conocer más al Dios a quien se había convertido. Háblame de tu Dios, háblame sus ritos, háblame sus ordenanzas, ¿qué exige Él? ¿Qué pide Él? Asumimos, ¿no? Una gran distancia para tener mucho tiempo de qué hablar. Esa era la idea. Esa geografía o esa distancia duraría más o menos una semana para llegar hacia su destino. ¿Tenían tiempo para hablar, sí o no? Yo creo que sí. Con esto sí quiero pasar al verso 17. Ok. Ruth, repito, tenía poco conocimiento de ese Dios verdadero, el Dios de Israel, pero sabía que Él era un Dios de equidad y justicia, por lo que podía ser invocado a ser responsable a Ruth por esta promesa. Ella está diciendo, tu Dios será mi Dios, si me va a ir mal, tu Dios tendrá la culpa. Si en tu pueblo me han de tratar mal, los tuyos tendrán la culpa. Era mucho decir, ¿no? Que Dios sea el que la bendijera y única y exclusivamente. ¿Y qué hizo Dios con esta mujer, hermano? Vamos a ver en los capítulos más adelante.
Recuerden que en la primera predicación yo les hacía una pregunta de qué nombre había adquirido ella. Ustedes se me adelantaron a los capítulos. Muchos dijeron que era como Mara, ¿no? En alusión a Marga. Pero antes de ahí ellos me llamarán desamparada. Siempre las preguntas saldrán del texto que se esté estudiando por lo regular, para que tengan la idea de cómo agarrarme y cómo descifrar los códigos, ¿no? Pero los versos 19 hasta el verso 21, aquí vemos, Noemí y Ruth regresan ¿hacia dónde? Hacia Belén, hacia Judá. Verso 19 hasta el verso 21 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella, ¿qué les respondía? En este texto aquí dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme ¿cómo? Mara. Era como un segundo apodo que se le pegaba. Ok. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Había entendido Noemí que le había faltado a Dios y como tal, si Dios había decidido afligirla, ella estaba consciente de ella, de que Él podía hacerlo. ¿Y de qué manera no pecamos, hermanos? Dígame usted. Pecamos hasta por ignorancia, pero de muchas maneras pecamos con conocimiento de causa, mayormente. No nos hagamos de que, si yo pequé, Señor, perdóname. No, Señor, perdóname porque he pecado, porque de una u otra forma el pecado que ha aflorado. Fue una caminata larga de Moab a Belén y el viaje fue mayormente cuesta arriba. Podemos imaginarnos en el camino a Ruth preguntándole a su suegra que, hermanos, lo dijimos, todo sobre el Dios de Israel y la tierra de Israel. Belén era simplemente un pueblo grande, pero vemos aquí, hermanos, algo notable cuando leemos los versos 19. ¿Qué es lo que dicen los del pueblo? No habían pasado, ¿cuántos años? 1 año, 2 años. 10 años y parece que todo el mundo que la recordaba, pero no se imaginaba como que ella era. Hermanos, los estragos de la dificultad, del hambre, del pesar en aquella tierra, le habían pasado factura ¿a quién? A Noemí. No parecía Noemí 10 años atrás, sino una Noemí de 40 años atrás. ¿Y solamente cuánto habían pasado? El asombro es porque están literalmente viendo el rostro, la persona de ella. Parece que aún ella salir en momentos de dificultad, salió rica. Y al ir al momento de dificultad para obtener algo, vino con las manos vacías. Si se llevó algo, no lo trajo. La reserva hasta por allá se le consumió. Ella dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Pero realmente, hermanos, hemos dicho que el significado del nombre de Noemí, ¿cuál es? ¿No se lo saben? El significado del nombre de Noemí es agradable, ¿no? Placentera, ¿no? No fue agradable verla otra vez a ella. Parece que no, porque se asombran, ¿eh? Aunque fuese agradable ella, su persona como tal había variado, había cambiado mucho. Recuerda que ella dice que ya no le llaméis Noemí, sino que le llamen ¿cómo? Mara, que significa amargura, amargo, por lo que ella pasó, momentos amargos, difíciles. Noemí usó esto para decirle al pueblo de Belén que su tiempo lejos de Israel, su tiempo lejos del Dios de Israel no había sido agradable, sino amargo. Cuando nos apartamos de Dios, hermanos, nos va mal. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? No se fue con las manos llenas y volvió con las manos y con hambre. Esto muestra la honestidad, pudiéramos decir, la integridad de Noemí. No era una farsante ni una persona que fingía las cosas.
Ella dijo, la Noemí que ustedes conocían, si quieren pueden olvidarla, pueden llamarme ahora Mara, porque en grande amargura está mi alma en estos momentos. No la pasé bien. Ella no iba a venir a casa y pretender que todo estaba bien y ser agradable. Iba a ser honesta y decir, aquí estoy y mi vida ha sido amarga. Tenía mucho que conversar con su Dios, que exponer ante su Dios. La parte B del verso 20 dice, para conectarlo con el verso 21, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Vemos dos veces, desde la parte B del verso 20 hasta el verso 21, la expresión o el atributo o título Todopoderoso. La había afligido, la había puesto en amargura y ella lo reconocía. Si en un momento ella había salido, estando en su casa, en su pueblo, llena de Dios, parece que allí en aquel lugar había poca adoración a ese Dios. O los dioses allí no les interesaba a Jehová. Quizás Orfa sí adoraba a su Dios. Quizás Ruth en su momento sí adoraba a su Dios. No vemos ningún momento de Noemí adorando a Dios allí. Abraham cuando estuvo en ciertos lugares hizo hasta altares. ¿No lo hizo? Quiere decir que donde quiera tú y yo podemos plantar nuestro altar y clamar a Dios. Pero no lo vemos aquí. Ella tiene que ir a su pueblo para ir al altar, a la congregación y alabar a Dios. Aquí Noemí no tenía miedo de ver la mano de Dios en toda su calamidad. Noemí sabía que la tragedia que llegó a su vida no fue por el destino, la casualidad o la fortuna ciega. Ella sentía que las tragedias eran un ejemplo de aflicción de Dios porque no podía ver el final de su plan. Pero ella sabía que había un Dios soberano del cielo y no pensaba que simplemente hubiera tenido una racha de mala suerte. El creyente no vive por racha. El creyente vive por fe, por lo que Dios obra y permite en su vida, sea bueno o sea malo. Recuerde que Dios es soberano y bajo ese título Él hace cosas que tú y yo decimos, ¿y cómo puede hacer eso? Él lo puede hacer porque Él es soberano. Y hemos hablado de eso, la Biblia está llena de casos de gente que no son convertidos, cuidan al pueblo de Dios, de gente que fueron amigos de creyentes y se preocuparon aún en momentos de dificultad. En el caso de Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, no lo fueron a visitar. Pudo dormir el amigo de él, el rey. Dios es soberano, créele a Dios en ese sentido. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias amargas, Noemí no se había amargado ¿contra quién? Contra el Señor. Ella aceptaba la corrección del Señor. Son dos cosas diferentes. Recuerde que si usted se amarga contra el Señor, por lo regular no le va a obedecer, porque lo que te va a hacer es amargar, a volver más mal. De lo poquito dulce que te queda, te vas a volver más amargo. El poquito de dulce se te irá, ¿no? Un párrafo nos dice, vamos a ver si de estos párrafos que siempre le traigo, ustedes lo entienden, ¿no? Podemos imaginarnos a uno de los aldeanos preguntando, Noemí, si Dios te ha tratado con mucha amargura, si el Señor te ha traído a casa vacía, si el Señor ha testificado contra ti, ¿por qué has vuelto? Y ella hubiese contestado, porque quiero volver a estar bien con Él. Las cosas han sido terribles y la respuesta no está en alejarse de Dios, sino en acercarse a Él. Hermanos, eso pasa. Quizá lo he escuchado, si no lo escuchas ahora. Cada persona que se va del Señor, se descarría, etc., de una u otra forma, siempre llega a la conclusión o la expresión, tú eres descarriado, tú eres descarriada. Y entonces las preguntas, ¿qué te pasó? Etcétera, etcétera. O sea, siempre hay como esa parte donde Dios de una manera te está llamando. ¿Por qué te descarriaste? Un impío te pregunta, ¿por qué te descarriaste? Un paréntesis corto. Ayer estábamos hablando de unos temas ahí, estaba con mis hermanos ahí, estábamos reunidos y estuve ahí y hablamos de un tema y alguien, esposa de un sobrino,
Ella escuchaba. Y hablaba en ocasiones, pero más bien escuchaba. Entonces se habló de un tema. Voy a reservarme el tema. El asunto es que alguien dice, no, porque esto es así y así. Porque donde se habla del Señor y política y béisbol, todo el mundo sabe. Imagen dominicana. No, porque eso es así, así. Y lo demostró fundamentalmente. La persona que está allá adentro también habla y todo el mundo se calla. Y le preguntan, ¿y cómo tú sabes eso? No, porque yo era cristiana. Y yo me congregaba en tal lugar. Y esa enseñanza a mí me la habían dado. Yo me asombré con esa persona. Había ido varias veces a casa. Habíamos hablado poco relativamente. Se dio la situación donde como si nos hicimos una ronda, porque somos demasiados y se hacen diferentes rondas en diferentes lados. Y a mí me tocó con esa ronda donde se habló eso. Y yo me asombraba y lo observaba. Y pude como crear lo que le llamamos como un holograma, ¿no? Una representación gráfica, ¿no? Una ilusión óptica, qué sé yo, lo que usted crea. De esa mujer, de esa joven sirviendo al Señor. Nunca me imaginé por mi cabeza de que esa muchacha, ella pudo quedarse callada, porque no estaba diciendo algo que la enorgullecía, sino algo que más bien como que la hacía sentir no bien. Habían creyentes y no creyentes. Los creyentes le explicaban a los no creyentes el tema que se hablaba. Yo solamente asentí en ocasiones cuando me daban la palabra, es verdad eso, sí, va bien, etc. Cuando va mal, yo mismo les digo, no, eso no es así. Y ahí edificamos. Pero siempre escuchamos por igual. Pero me llamó la atención que ella dijo, sí, yo era de la iglesia tal. Mi hermana que sabe del lugar, dijo, ¿por dónde? Por tal lugar, por tal lugar. Yo daba las coordenadas, por así decirlo, la ubicación. Y eso me asombró mucho, que ella esté apartada del Señor. Orar por ella, por favor. Sí. Pero seguimos aquí, ¿no, verdad? Para no cansarles. Que no hay del tiempo también. ¿Se entendió el párrafo? ¿O lo ilustré bien? Ok. Aquí sigue. Cabe señalar que no todos reaccionan o no todos reaccionamos a las pruebas como lo hizo Noemí. Muchos son humillados, pero no humildes. Son cosas diferentes. Caen bajo, pero no humildemente. Estos han perdido el fruto de sus aflicciones y por lo tanto son los más miserables. Entonces, a nosotros, ¿qué nos conviene en ese sentido cuando Dios de una manera nos está corrigiendo? ¿Aceptar la corrección o amargarnos por eso? Aceptar la voluntad de Dios, porque Noemí fue bien azotada. No le quitó vamos por primera parte, su esposo. Después le quitó sus 2 hijos. Y al último hasta su amiga, su nuera, se quedó por allá, ¿no? Y lo aceptó como bueno y válido. Le dijo a los habitantes, a los moradores, por el momento, no me llamen más Noemí, sino Mara. El momento que estoy pasando no es el mejor. Y entendemos que Dios sí la restauró, porque a través de la bendición que obtiene la nuera, ella es bendecida, ¿no? De hecho, bendiciones que ella lleva a la casa más adelante, le son de bendición para el hogar. Verso 22 dice, así volvió Noemí. Como que termina bien esa historia hasta el capítulo 2, ¿no? O hasta el capítulo 1 completo. Dice el capítulo 1, verso 22. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué podemos ver aquí en esto, en este verso 1? La llegada de ellas y el comienzo de la siega de la cebada. Podemos ver que Noemí volvió arrepentida, lo primero, muy importante, el arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados, hermanos. Es lo único que sirve el arrepentimiento, para que Dios nos perdone. No solamente vino arrepentida, sino dispuesta ¿a qué? A servir. ¿A quién? Al pueblo. A su Dios primero, ¿no? Ella sentía que el Todopoderoso la había afligido. Pero en los próximos capítulos se mostrará que el Todopoderoso, ¿qué hará con ella? La bendecirá. Si ya la perdonó, la bendecirá. ¿Llegaron hasta qué pueblo ella? Hasta Belén. No hicieron una escala. No me dice el texto que hicieron escala, sino que de un solo van, ¿no? De un solo viaje lo hicieron. Y si hicieron una escala, el texto no nos lo dice. Es mucho, una semana, ¿no? Pero la prisa que tenían por llegar parece que era grande, ¿no? Y ella por servir a su Dios.
habría sido difícil para Noemí enfocarse en lo que había perdido. Había sido fácil para Noemí enfocarse en lo que había perdido. ¿Había perdido qué? Repetimos, un esposo, 2 y una nuera. No olvidemos a Orfa, no eran bien canchanchanas, amigas, ¿no? La perdió. A veces la pérdida de un amigo, aunque no muera, sino que se va para otro lado, como que llama la atención, ¿no? Había perdido todo tipo de posesiones materiales. Todo lo que le quedaba era una nuera, Ruth, pero a través de lo único que le quedaba, Dios traería ¿qué? Una bendición increíble a su vida. Ella no tuvo ni que volverse a casar, no tuvo que necesitar un esposo que la mantuviera. Pero no dice el texto que murió rápido, ¿no? No dice, y al tiempo murió Noemí y siguió Ruth. No. Eso todavía no lo hemos visto ahí. No creemos que lo veremos tampoco. Todo lo bueno que sucede en los capítulos futuros comienza aquí, con el arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento es como un antes y un después. Antes estábamos mal. Y después, ¿qué pasa? Dios obra para bien. Un arrepentimiento piadoso y la devoción de Noemí. Esto no solo haría una diferencia en su vida, sino también en la vida de su nuera Ruth y en el destino de la nación de Israel y en nuestra salvación eterna. Lo veremos, esa decisión de ella. Si ella hubiera llegado descarriada a Belén, no arrepentida, podía animar, instar a Ruth a que se congregaran, leer la palabra, orar. Un descarriado no lo hace. Solo arrepintiéndose comienza esa actividad. Es posible que Dios realice cosas asombrosas tanto para ahora como para la eternidad, si nos volvemos hacia Él hoy. No solo en nuestros sentimientos, sino también en nuestras acciones. Obedeciéndole y honrándole en nuestras vidas, obtendremos la victoria que el Señor nos brinda, hermanos. Siempre habrá victoria en el Señor. Aunque sean derrotas que nos lleguen a nosotros, tal vez sí sea una derrota para ti, para mí, pero de parte de Dios es una victoria que nos está dando. Que Dios nos dé entendimiento y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por la palabra, amante Dios, nos cristianos, a tu palabra, Dios. Dios, siempre Dios, a buscar que te llamas Dios arrepentidos de nuestros pecados, Dios, para venir a nuestro Dios. Por favor, te pedimos en Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar ahora en el tiempo de la